vamos a estar viendo el siguiente tema, que es este que está acá. Identidad pentecostal y las asambleas de Dios. Identidad pentecostal y las asambleas de Dios. Pero como que este tema es como poco común, pastor, pudiéramos decir. Bueno, sí. Cuando hablamos de identidad pentecostal, lo que queremos decir es ¿qué somos? ¿Quiénes somos? O sea, ¿qué nos identifica? ¿Qué es lo que hace que seamos diferentes, que seamos especiales? La identidad en sentido general. Y aplicándolo a la iglesia pentecostal, vamos a ver qué es lo que nos identifica. Y puntualmente vamos a ver un poco de la historia de cómo venimos como Iglesia Asamblea de Dios y cosas que necesitamos entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Quiero hacerles una pregunta y aquí quisiera pedirles que escriban en los comentarios, en el área del chat, su respuesta. ¿Qué significa ser pentecostal? Interesante pregunta. Quiero que lo escriban en el chat, por favor, ahora. Vamos a ver qué feedback tenemos. ¿Qué significa ser pentecostal? Vamos a ver, vamos a darle 30 segundos para que puedan escribir. ¿Qué significa ser pentecostal? Una pregunta poco común. Quisiéramos aquí escuchar o ver sus respuestas, porque en base a esto, luego vamos a ir descubriendo otras cosas. Tener el poder del Espíritu Santo es una de ellas, que creamos que el Espíritu Santo se mueve en este tiempo y que existen las lenguas, profecías, etcétera, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, como en los apóstoles en Hechos, ok, pueden seguir escribiendo sus comentarios en el área del chat, lo vamos a ver más al final. Aquí yo les quiero mostrar el objetivo de nuestra conversación de hoy. Uno no suele poner el objetivo cuando va a predicar o a dar un mensaje, pero hoy sí quiero ponerlo porque este es más un conversatorio, conferencia. Y el objetivo es entender el significado del Pentecostés para la iglesia de hoy, o sea, para la de hoy, en especial para el Concilio Asamblea de Dios, del cual somos parte. ¿Qué veremos en esta noche? Veremos, por ejemplo, el origen del Pentecostés, cómo surgió, en el Antiguo Testamento y el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, los primeros cristianos y su relación con el Espíritu Santo, el movimiento pentecostal y el surgimiento del Concilio Asamblea de Dios, Asambleas de Dios hoy y necesidad del Pentecostés hoy. Son como puntos específicos que veremos. Pentecostés, ¿qué es? ¿De dónde viene esta palabra? Lo primero que debemos decir es que esta palabra se deriva de una expresión griega que significa 50, o sea, no viene del español como tal. Penta significa 50 en griego. Esta era la fiesta judía de las semanas o de las primicias, como se ve en Éxodo 34:22, Deuteronomio 16, 9 al 11 y Números también. Esta fiesta también se le llamaba fiesta de la siega o día de las primicias. Esta fiesta caía el día número 50 después de la Pascua. O sea, en el calendario judío, cuando se celebraba la Pascua, 50 días después, se celebraba el Pentecostés, esa fiesta judía. En esta fiesta se agradecía a Jehová por las cosechas que había dado y era una de las 3 fiestas en las que todo israelita debía reunirse en Jerusalén anualmente. O sea, era una fiesta muy importante. Todos los israelitas, según la palabra de Dios, la ley dada por Moisés, debían reunirse 3 veces al año en el lugar donde estuviera el templo, en Jerusalén en este caso. Y Pentecostés era una de esas importantes fiestas. Ahora, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento ya se empieza a hablar del Pentecostés, no como esa fiesta judía que se celebraba siempre, sino lo que para nosotros es hoy Pentecostés, o sea, para los cristianos. Como el derramamiento del Espíritu Santo se venía hablando, se venía profetizando desde el Antiguo Testamento. El derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, en Hechos 2, fue el clímax, o sea, el momento más alto
de las promesas que Dios había hecho siglos antes acerca de la institución del nuevo pacto y la venida del Espíritu. O sea, desde hacía siglos, Dios venía hablándole a su pueblo, a Israel, a través de los profetas, que derramaría su Espíritu, que habría una experiencia nueva de Dios con la humanidad, donde Dios estaría mucho más cercano. Para que tengan una idea, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba tan presente como ahora en cuanto a la vida de la persona. Dice la Biblia que de repente el Espíritu de Dios caía sobre una persona o tomaba a una persona, pero no vivía dentro de ellos. Diferente ahora que tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro del creyente. Era una relación diferente. Ahora, hay dos pasajes bíblicos clave que hablaban en el Antiguo Testamento de lo que pasaría cuando se derramara ese Espíritu de Dios. Y está en Ezequiel y en el libro de Joel. Y los vamos a ver los dos. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Quiero hacerles un énfasis aquí, por si alguno no sabía. Cuando usted vea en la Biblia, espíritu, con E minúscula, se refiere o al espíritu humano, o a un espíritu demoníaco, o sea, a un demonio. Pero cuando usted vea la palabra espíritu con E mayúscula, siempre se va a referir al Espíritu Santo. Es importante saberlo. Entonces, Dios está diciéndole a su pueblo que llegará un momento donde los va a limpiar, los va a purificar, va a quitar sus pecados, va no solo a quitar sus pecados, sino a darle un corazón nuevo. Literalmente es una relación. Tienen un corazón de piedra, se los voy a quitar ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, es decir, sensible, sencillo. Y cuando habla de espíritu, del espíritu humano, habla del ser interior, de cómo es el ser humano en el interior. Y dice literalmente: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. O sea, ya el pueblo de Dios tenía esta promesa dada, y toda la humanidad, de lo que Dios haría en el futuro, ya luego de la venida del Mesías. Pero no solo eso. Veamos también qué nos dice Joel. El libro de Joel, capítulo 2, el versículo 28 y 29. Lo conocemos muchos. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Otra vez, fíjense acá. Aquí otra vez se utiliza la palabra derramaré mi espíritu. Miren qué interesante, derramar en el sentido de que tú vacías un vaso con agua y haces que empape muchas cosas. Y en el libro de Ezequiel, vamos a ver qué palabra fue que se usó. Miren lo que dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, que Dios le está diciendo, no solo que lo voy a derramar, sino que va a estar dentro de ustedes mi Espíritu Santo, como no era en el Antiguo Testamento. Entonces ya el pueblo de Israel tenía esta promesa, y por ende la humanidad también. Entonces ellos, aunque sabían esto, de pronto no le daban o la importancia que la tenía, o no la entendían. Algunos sí la entendían, pero no era una de las cosas como que ellos en las cuales se centraban. Hasta que pasó el tiempo del Pentecostés, y lo veremos en lo adelante. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Hay muchos textos bíblicos que hablan sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero no es el tema general.
Ahora, el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Y fíjense esto es a propósito, el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? ¿En qué momento? La iglesia nace una vez que Jesucristo asciende y le dice a sus discípulos justo antes de ascender, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido revestidos del poder de lo alto. Y recibiréis poder y me seréis testigos, etc. Entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, es que se da la plenitud ya de lo que es la iglesia de Cristo en cuanto a lo que les faltaba. Y ahí nace la iglesia, literalmente, en Hechos capítulo 2. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, se cumple esta profecía de Ezequiel y de Joel y hay otras más que están en el Antiguo Testamento en Hechos capítulo 2. Justamente en ese momento llega el cumplimiento de esa palabra, es derramado el Espíritu Santo, incluso como una forma visible, como fuego, y como nota, hay una relación aquí entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí. Eso está por ahí en Éxodo capítulo 19, 20. Y se apareció en el monte Sinaí como fuego, dice la Biblia. Y la montaña botaba fuego y humo, truenos, relámpagos, un sonido muy fuerte. Y para los israelitas, la manifestación de Dios iba generalmente acompañada de fuego. O sea, Dios era un Dios para ellos, o es un Dios de poder que se manifestaba visiblemente. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, es como una forma de decir, ese Dios que se manifestó en el monte Sinaí, haciendo el pacto con el pueblo de Israel, también se está manifestando en una nueva expresión de su relación con la iglesia, o mejor dicho, con la humanidad. Y por ende la iglesia que nace ahí. Es decir, ese Dios que se manifestó con fuego allá en Éxodo 20, también se manifiesta con fuego aquí en Hechos capítulo 2. Entonces, son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas que ellos no conocían, que se las daba el Espíritu Santo. Fíjense siempre, Espíritu con E mayúscula. Ahora, ante todo esto, ¿en qué momento se da esto? Recordamos, en la fiesta de Pentecostés. En esa fiesta llegaban al pueblo al país, a la ciudad de Jerusalén específicamente, miles y miles y cientos de miles de personas. Se estima que llegaban más de 2 millones de personas en promedio, un poco más de 2 millones de personas que se extendían en toda la ciudad y sus alrededores. Las calles estaban llenas de gente, había un alboroto, un constante movimiento. Mucha gente, al ver esto, se sorprende y dice, ¿cómo es que esta gente que no han nacido en nuestras naciones, por ejemplo, de las naciones que ellos venían, pueden hablar en nuestro idioma? Porque dice la Biblia que ellos los oían hablar en más de 15 idiomas diferentes o lenguas humanas. No se dice específicamente si es que ellos hablaban en esos idiomas o si es que ellos solamente lo entendían. Como quiera que sea, fue un milagro, porque esos cristianos no conocían esos idiomas y el Espíritu Santo los hizo hablar en esos idiomas o los que lo oían lo entendieron. Ahora, el asunto es que inmediatamente pasa eso, hay dos reacciones. Llega el Espíritu Santo, se manifiesta, ellos empiezan a hablar en lenguas. Y hago un paréntesis. Se encuentran estos cristianos, dice la Biblia que eran como 120 personas, en un aposento alto, o sea, en una segunda o tercera planta, rodeados en la ciudad de mucha gente. Ustedes saben cómo se pone en la ciudad cuando hay mucha gente, o una plaza,
comercial. O sea, hay un murmullo. Dice la Biblia que ellos hicieron un estruendo tan grande y su voz empezaron a adorar a Dios y a hablar y a exaltar al Señor. Y hablaron tan fuerte que todo el mundo alrededor se agolpó. Yo pregunto, ¿qué nivel de fuerza, qué tan fuerte hay que hablar para que cientos y miles de personas que están en la calle vayan a ver lo que pasa? O sea, para que tengan una idea de lo que pasaba en ese lugar. Hay dos respuestas, dos actitudes de la gente que los escuchaba. Unos dicen, ¿qué está pasando? Oímos maravillas de Dios. Estaban sorprendidos, atónitos, dice la palabra. Pero otros se burlaban de ellos y decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Bebieron alcohol, son unos carnales, bebieron algo y lo que están es borrachos, son unos locos. Dos reacciones. Cuando la gente hace eso, se levanta el apóstol Pablo, Hechos capítulo 2, 14 al 18, y dice esto. Entonces el apóstol Pedro, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Miren qué interesante. El apóstol Pedro inmediatamente explica y conecta. Esto que está pasando hoy es lo que hace cientos de años se había profetizado a través del profeta Joel. O sea, no se burlen y no piensen que esto es una cosa de locura, que es un asunto producto del alcohol. Es el Espíritu Santo de Dios que ha venido a vivir en la vida de las personas. Esa fue la respuesta inmediata. Ahora, viene el Espíritu Santo, nace la iglesia, empiezan los cristianos a predicar, a testificar, a glorificar el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo era la vida de esos primeros cristianos respecto a su relación con el Espíritu Santo? O sea, esos cristianos que nacieron ahí, que comenzaron a seguir a Jesús, dice la Biblia, que ustedes muchos lo saben ya, que ese primer día, cuando Pedro predicó, se convirtieron como 5,000 personas, o sea, unas 5,000 personas en promedio se agregaron a la iglesia, o varones, es lo más probable, hombres adultos, sin contar niños y mujeres generalmente. Ahora, ¿cómo era la vida de esos primeros cristianos? ¿Cómo era su relación con el Espíritu Santo en este sentido? Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a mostrar un poco esto. ¿Cómo era la relación de los primeros cristianos con el Espíritu Santo? Lo primero es que el Espíritu Santo vivía dentro de ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17, Jesucristo les había dicho esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el mundo no lo conoce, pero ustedes sí. Y fíjense qué interesante, qué palabra usa Jesús. Vamos a ver aquí. Mora, o sea, vive, está ahora mismo con vosotros. Recuérdense que hasta este momento, cuando Jesús dijo eso, no se había efectuado el nuevo pacto. Todavía el Espíritu Santo no había sido derramado. Entonces, en ese tiempo el Espíritu Santo acompañaba a los discípulos, pero no vivía dentro de ellos. Es luego que Jesús dice, y estará en vosotros. Esa palabra en el idioma griego significa algo que está adentro de, literalmente, que vive dentro. No es como que tú estás cerca o que te estás aproximando, no, es que está dentro de ti.
Entonces, lo primero es que el Espíritu Santo vivía dentro de esos cristianos. Segundo, les daba poder para testificar de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 31, un texto bíblico dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Básicamente aquí al apóstol Pedro y a otros más los habían encarcelado, los habían amenazado de que no predicaran la palabra. Luego llegan a donde estaban los cristianos y ellos oran, empiezan a clamar al Señor y le piden al Señor que les dé fortaleza, valor y que extienda su mano. Literalmente dice así: mientras tú extiendes tu mano haciendo sanidades y milagros y prodigios. Entonces, cuando oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y a pesar de las amenazas, a pesar de que tenían prohibido predicar el nombre de Jesús, ellos predicaban la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo no solo vive dentro de mí, sino que me da poder para testificar de Cristo. Esto es lo que experimentaron los primeros cristianos. Y es muy importante porque vivimos en un tiempo donde estamos sometidos a muchas ideas, ideologías del mundo, a verdades, diferentes verdades, como se los suele llamar. Y no se quiere a veces que hablemos de Cristo. No quiere el mundo que digamos que el pecado es pecado y que Cristo liberta el pecado y al pecador. Entonces, en este tiempo, más que nunca, igual que estos primeros cristianos, necesitamos el poder del Espíritu Santo para testificar de Cristo. Yo no sé si tú entiendes esto, pero yo sí lo necesito. Yo como pastor y como cristiano entiendo que en mi lugar de estudios, en mi lugar de trabajo, en la sociedad que me ha tocado vivir, necesito la fortaleza del Espíritu Santo para testificar de Cristo. Vamos a ver otra característica. Para estos cristianos, ser lleno del Espíritu Santo era un requisito para ser líder en la iglesia. Oigan qué interesante. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esto fue la elección de los diáconos, específicamente de los 7 diáconos. Pero este principio se aplicaba a cualquier liderazgo dentro de la iglesia. Dentro de otras cosas, ser lleno del Espíritu Santo era un requisito, era algo indispensable. ¿Y qué significaba para ellos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, que lo mismo que se vivió en Pentecostés, lo mismo que ellos experimentaron en ese lugar, lo tuvieran los demás cristianos. Y vamos a ver cómo eso se expresaba. Y vamos a traerlo al día de hoy entonces. De pronto tal vez tú dices, bueno, yo quisiera ser líder en la iglesia, quisiera trabajar en un ministerio, no sé, en el ministerio juvenil, en el coro de adoración, quisiera hacer algo en la iglesia. Pero tengo que decirte que para ser útil en la obra de Dios, para ser efectivo, para que Dios te pueda usar, hay que vivir lleno del Espíritu Santo. Y les digo con mucha sinceridad, para mí sería imposible ser pastor, y yo sé que para cualquier pastor que se dedica a tiempo completo a esto, es imposible serlo, pastorear, si uno no vive dependiendo del Espíritu Santo, porque es Él quien nos da la fuerza, quien nos dirige. Y no solo los pastores, diferentes tipos de liderazgo, los líderes juveniles, de damas, de caballeros, de células, etc. Cualquier liderazgo en la iglesia, para ser efectivo, para ser que logre los resultados que Dios quiere, necesita la persona vivir llena del Espíritu Santo. Pero vamos a avanzar. Había otra cualidad, y es que el Espíritu Santo les daba poder para hacer milagros sobrenaturales. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos,
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, o sea, demonios, y todos eran sanados. ¿Qué nos dice la Biblia aquí? No solo que Jesús hizo milagros a través en su ministerio, sino que los apóstoles, los discípulos de Jesús, al ser llenos del Espíritu Santo, siguieron mostrando las señales de poder sobrenatural que Jesús les había dado. O sea, el Espíritu Santo hacía esos milagros sobrenaturales a través de ellos. Y qué hermoso esto, que ellos mostraban que el evangelio que predicaban no era una simple teoría, no era una simple religión más, era verdad. Y Dios lo confirmaba a través de las señales que hacía. Y otra vez para nosotros, igual para nosotros. Como mismo Dios se movía en ese tiempo a través de los discípulos, de los apóstoles, hoy Dios se quiere seguir moviendo y se está moviendo en todo aquel, escuchen esto jóvenes, en todo aquel que quiere ser usado por Dios. El que anhela ser usado por Dios, lo será. Solamente debe buscar y se recibirá. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, hablando acerca del Espíritu Santo. O sea, si nosotros podemos en este tiempo ser usados como esos primeros cristianos. ¿Cómo? Viviendo llenos del Espíritu Santo. Ese es el requisito fundamental. Pero no nos quedamos ahí. Hay otra cosa que hacía el Espíritu Santo a estos primeros cristianos, y es que los guiaba y dirigía en todo momento. Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu con E mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, así como dice bien claro, el Espíritu Santo los guiaba. Y asimismo, Él nos sigue guiando a nosotros, a los que escuchamos su voz y le obedecemos. Una característica más, y es que para ellos, para esos primeros cristianos, y eso es muy importante, todo cristiano debía recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, era lo que se esperaba, era lo que se suponía. Y hay un hecho, hay un relato muy especial en Hechos capítulo 19. Ya habían pasado varios años luego del derramamiento del Espíritu Santo. Habían pasado aproximadamente como 13 años luego de Hechos capítulo 2. Y el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, encuentra un grupo de cristianos y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y el texto dice que ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ellos habían solo escuchado de la predicación de Juan el Bautista y fueron bautizados según la enseñanza de Juan el Bautista. Luego, Pablo les explica, no, miren, Cristo Jesús vino y Él es el Salvador. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús y dice que los apóstoles oraron por ellos, impusieron sus manos y inmediatamente recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con evidencias de nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque ellos no conocían, no habían sido correctamente enseñados en la doctrina, pero cuando lo recibieron, cuando fueron bautizados, también luego recibieron el bautismo en el Espíritu Santo por la oración de los apóstoles. ¿Por qué? Y lo importante aquí es la pregunta. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo. Recuerden, habían pasado más de 13 años desde que había sido derramado el Espíritu Santo. Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, se supone, estoy hablando como pensaban ellos, que para los cristianos verdaderos, una vez uno cree en Cristo Jesús, lo próximo que debe seguir es recibir el Espíritu Santo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo con evidencias de nuevas lenguas. Esa era la experiencia común. Era por eso que decía que es uno de los requisitos de los líderes, que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, que hablaran en lenguas según el Espíritu les daba, pero no solo hablar en lenguas, sino mostrar que su vida
estaba efectivamente llena del Espíritu Santo. Entonces, para ellos esto era clave. Para ellos esto era esencial. Era lo común, era lo correcto. Y al final vamos a hablar algunos puntos de lo que significa para nosotros. Pero seguimos aquí. Todo esto fue producto de la experiencia que tuvieron en Pentecostés, o sea, a partir de ahí de Pentecostés, y que seguían experimentando los nuevos cristianos. Todo eso producto de vivir llenos del Espíritu Santo. Ahora, vamos a pasar a hacer un salto en la historia. Esto se da en el siglo I de nuestra era. Del siglo I vamos a pasar al año 1900, puntualmente, 1900 y 1910, por ahí, entre el 7 y el 10. Porque vamos a ver cómo en ese momento específico surge un mover nuevo del Espíritu Santo en el mundo. Como nota, que no lo vamos a abordar ahora, todo ese tiempo, esos 1900 años más o menos, casi 1900 años, ¿no hubo mover del Espíritu Santo? Sería una pregunta. Bueno, sí, sí lo hubo, muchísimo. Lo que pasa es que la historia lo veía de otro modo. Para que tengan un dato, existió algo llamado la Santa Inquisición, la Inquisición Católica. Eso fue un movimiento donde la Iglesia Católica perseguía a personas porque los acusaba de brujería y de otras cosas también. Una de las cosas que según se ve en la historia, que es un estudio de otro momento, que perseguía a la Iglesia Católica en esa Santa Inquisición, era para matar a la gente, no era para hacerle cosas buenas. Era personas que hablaban en lenguas sobrenaturales. Hay datos históricos de esas personas, esos cristianos que experimentaban eso. Era diferente a lo que hacía la Iglesia Católica. Ellos no vivían eso. Y ellos lo tildaban como brujos, como hechiceros, como personas que no adoraban a Dios. Y lo mataban a muchos cristianos. Ahora, en el siglo XIX, entonces, es que surge, perdón, en el siglo XX, que es a partir del 1900, surge un mover nuevo del Espíritu Santo. Y ahí es que vamos a hablar nosotros. Y un punto, nos ubicamos aquí en el año 1904, 1905. Hubo un mover del Espíritu Santo en varios lugares de Estados Unidos, pero específicamente vamos a ver el que influyó en el nacimiento del Concilio Asamblea de Dios en Estados Unidos. Esto lo tomo de un extracto del reglamento local de nuestro concilio, que tiene la historia de nuestra denominación. El Concilio General de las Asambleas de Dios surgió del gran avivamiento espiritual que tuvo lugar al final del siglo XIX y que rápidamente se esparció por el mundo. El origen del movimiento pentecostal no se puede atribuir a una determinada persona, pues existen evidencias de que surgieron para esta época avivamientos simultáneos del Espíritu Santo en lugares diferentes. En enero del 1890, un ministro evangélico llamado Daniel Weyry recibió el bautismo en el Espíritu Santo en su plenitud pentecostal en la ciudad de Delaware, en el estado de Ohio, Estados Unidos. En el año 1897, en Nueva Inglaterra, un grupo de creyentes pentecostales celebró una convención. En esta misma fecha se había producido un gran avivamiento en Carolina del Norte. Según las declaraciones de la creyente Clara Smith, en el estado de Tennessee para el año 1900, ya existían unas 40 o 50 personas que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. En ese mismo año se produjo un gran avivamiento pentecostal en un grupo de creyentes de nacionalidad sueca en la ciudad de Montreux, en el estado de Minnesota. El gran avivamiento del pentecostalismo clásico inició el 1 de enero de 1901 en la ciudad de Topeka, estado de Kansas, en el Instituto Bíblico Bethel, dirigido por el pastor estadounidense Charles Fox Parham. Un grupo de estadounidenses comenzaron a estudiar el libro de los Hechos y una joven de 18 años, Agnes Osmond, recibió el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Aunque muchos de esos creyentes
que participaron en esos avivamientos formaron parte de lo que fue más tarde el Concilio de las Asambleas de Dios. Sin embargo, esta institución cristiana debe su existencia primeramente al derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo de creyentes sinceros en la ciudad de Topeka, estado de Kansas. En el año 1901, pequeños grupos de obreros cristianos procedentes de este avivamiento se extendieron por los estados de Kansas, Oklahoma y posteriormente a Texas. Así se formaron asambleas de creyentes, quienes más tarde se unieron al Concilio General. Uno de estos grupos comenzó a reunirse en la ciudad de Houston, Texas. William J. Seymour, predicador negro perteneciente al grupo denominado de Santidad, recibió un mensaje en dicha ciudad, después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, donde fue invitado a predicar las buenas nuevas a un grupo de creyentes de color en la ciudad de Los Ángeles, California. Allí presentó el mensaje pentecostal, de manera que nació la fe en el corazón de los oyentes, realizándose reuniones de oración de intenso fervor. En el mes de abril del 1906, un grupo de creyentes recibió el bautismo en el Espíritu Santo en la ciudad de Los Ángeles, acompañado del hablar en nuevas lenguas. Se comenzó a distribuir gratuitamente una revista, la cual sirvió para esparcir la noticia por diferentes partes. Numerosos creyentes, motivados por la sed espiritual, viajaron hasta la ciudad de Los Ángeles a fin de comprobar personalmente lo que ocurría. Muchos de los que observaron las manifestaciones de carácter divino y las creyeron, se humillaron ante la presencia de Dios y buscaron recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Otros, endureciendo sus corazones, se burlaron. Así, mediante la palabra oral y escrita, las noticias se esparcieron por todas partes. Al mismo tiempo, se supo que se había producido manifestaciones similares del Espíritu Santo en muchas ciudades del este y del centro de los Estados Unidos, como así también en Canadá, Chile, la India, Noruega y las Islas Británicas. El mover del Espíritu Santo fue tan maravilloso que mientras se producía un derramamiento en la ciudad de Los Ángeles, se efectuaban reuniones pentecostales en la ciudad de Ashdod, cerca de Duxbury, estado de Massachusetts. En ambos lugares, los creyentes experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo acompañado del hablar en otras lenguas. El mensaje pentecostal se esparció por todas partes con tal rapidez que recibió el nombre de movimiento. En tal virtud, el término movimiento pentecostal pasó a designar a todos los grupos que enseñaban y enfatizaban sobre el recibimiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas según la inspiración divina. El surgimiento de diferencias de opiniones en cuanto a doctrinas y prácticas se debía de esperar, como era natural, ya que al nuevo movimiento se sumaron creyentes que procedían de diferentes escuelas de pensamientos religiosos. Hasta ese momento el movimiento carecía de una cabeza y de autoridad ejecutiva por ser tan nuevo. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo se encargó de dirigir el proceso, dando la sabiduría a sus líderes hasta que pudieran madurar más y darle mejor forma estructural y mejor orientación bíblica al movimiento pentecostal. En virtud de esa sentida necesidad, la cual era evidente a todos, un grupo de ministros pentecostales representativos decidió solicitar la formación de un concilio general, según el modelo del concilio del que se nos habla en el capítulo 15 del libro de los Hechos, a fin de que se unificaran y se establecieran normas con respecto a las enseñanzas del movimiento. Esta solicitud fue elevada por el reverendo Nebel y un grupo de creyentes asociados. El reverendo Nebel fungía como director de la revista mensual denominada Word and Witness, Palabra y Testimonio, que se publicaba en la ciudad de Malvern, estado de Arkansas. En respuesta a la solicitud ya mencionada, el primer concilio se reunió en la ciudad de Hot Springs, Arkansas,
desde el 2 hasta el 12 de abril del año 1914. La mayoría de los que apoyaron procedían de los primeros grupos pentecostales del centro oeste de los Estados Unidos, más bien de Los Ángeles. A este primer concilio asistieron aproximadamente unos 300 ministros y delegados procedentes de iglesias pentecostales independientes de todo el país. Esta foto que ustedes ven aquí, esta imagen, es una imagen histórica del primer concilio que celebró, donde surgió, digamos, nominalmente el Concilio Asamblea de Dios. Es una foto más grande, esta es solo una muestra. Esto fue en el 1914. Ya Asamblea de Dios tiene, ¿cuánto? 116 años de fundada como denominación. Y vamos luego a ver unos datos. La mayoría de estos cristianos provenían, y esto es muy importante, quiero que hagamos énfasis aquí, provenían de iglesias cristianas evangélicas tradicionales, es decir, ya ellos eran cristianos evangélicos, pero de iglesias o denominaciones tradicionales, como bautistas, presbiterianos, metodistas, etc. Es decir, estos creyentes que ya seguían a Cristo, entendieron que les faltaba algo, entendían que, ok, somos cristianos, pero viendo la Biblia, vemos que nos falta algo para completar nuestra fe según el modelo bíblico. Entonces, por eso ellos empezaron específicamente este mover de estudiar el libro de los Hechos, y ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia de nuevas lenguas, sanidad divina y experimentar los dones espirituales, sus vidas cambiaron completamente. Y le voy a dar un dato aquí. Este señor, el reverendo E.N. Bell, que ya era un ministro ordenado, él era un ministro bautista de las iglesias bautistas en Estados Unidos, y era una persona sumamente preparada. Él fue uno de los mayores impulsores de ir a profundizar en la palabra, lo que era el Espíritu Santo para esos primeros cristianos y cómo ellos podían vivir esto. Entonces, cuando descubrieron esto, todos estos cristianos de diferentes denominaciones, fue como si dijeran, wow, nos falta esto. Esto está en la Biblia y lo queremos en este tiempo. Entonces ahí surge ese mover tan grande del Señor. Quiero que conozcan cuál era el objetivo de las Asambleas de Dios en el 1914. Es decir, ¿para qué se fundó las Asambleas de Dios? Esto es hermoso. Ellos dijeron, nuestro objetivo, nuestro propósito es este: ser un movimiento del Espíritu Santo que alcance a cada persona en el mundo entero para Jesucristo. ¡Wow! Ser un movimiento del Espíritu Santo que alcance a cada persona en el mundo entero para Jesucristo. Y luego vamos a ver, recuerden, esto fue en 1914, hace 106 años. Vamos a ver luego cómo eso se ha ido cumpliendo. Asamblea de Dios hoy. Aquí yo les voy a dejar con un video muy interesante que habla de las Asambleas de Dios vista principalmente en su origen y en Estados Unidos, pero está en español y va a traernos informaciones muy importantes. Pongan mucha atención. Creo que no se escuchaba el audio. Segundo, y hay momentos. Ahora sí. Hay momentos que duran un segundo y hay momentos que viven para siempre. Hoy continuamos viviendo en un momento para siempre. Lo que comenzó como un momento en torno a una idea de alcanzar para Cristo a cada persona en todas partes, se convirtió en un movimiento monumental, las Asambleas de Dios. Estos son nuestros momentos. El avivamiento de la calle Azusa, un avivamiento interracial, fue uno de los puntos de enfoque del emergente movimiento pentecostal. 5 ministros llamaron a los creyentes a reunirse en Hot Springs, Arkansas. Llegaron 300 líderes pentecostales de los Estados Unidos. Ahí, las Asambleas de Dios inició su existencia.
E.N. Bell, un preparado pastor bautista, fue lleno del Espíritu Santo y se convirtió en un reconocido pastor y editor de un periódico pentecostal, Word and Witness. Fue electo como el primer presidente de las Asambleas de Dios. Este hombre fue el primer líder de un movimiento que ahora cuenta con 66 millones. En 1913, J. Roswell Flower y su esposa Alice fundaron lo que hoy es el Evangelio Pentecostal. En esta revista, Alice fue autora del primer currículo pentecostal semanal de la escuela dominical. En el Segundo Concilio General en 1914, un grupo de hombres y mujeres delegados decidieron que las Asambleas de Dios participaría en el mayor movimiento evangelístico que el mundo jamás había visto. Smith Wigglesworth, un extraordinario plomero británico que se hizo evangelista, viajó por el mundo y vio a mucha gente que fue salvada y sanada. Smith exhibió una fe sobrenatural que hoy en día sigue vigente en el movimiento. Más del 20% de las asambleas hoy día es hispana. Esto puede atribuirse a dos de los más destacados pioneros misioneros a la comunidad hispana en los Estados Unidos, H.C. Ball y Juan Lugo. Lillian Trasher posiblemente fue la misionera más conocida en las Asambleas de Dios, una de las primeras mujeres en misiones foráneas de las Asambleas. Siendo soltera en 1910, fue como misionera a Egipto. Una noche visitó a una madre de 16 años que estaba moribunda y para cuya hijita no había esperanza. Cuando otra mujer estaba por arrojar a la niña a un canal, Lillian huyó con la pequeña a la casa de misiones. Ese fue el momento que dio inicio al orfanato cristiano más grande en Egipto. Robert y Mary Craig fueron pioneros en San Francisco, donde fundaron Glad Tidings Temple, un centro de avivamiento pentecostal, y comenzó lo que más tarde se convirtió en la Universidad Bethany. Ralph Riggs llevó la educación cristiana a un nuevo nivel y abogó por el desarrollo de un plan de humanidades en las Asambleas de Dios. Esto abrió paso a la enseñanza superior para ministros. Él fue el catalizador para la apertura en 1955 de lo que hoy es la Universidad de Banjo. Chi Alpha comenzó en 1953. Ahora tiene ministerios en más de 300 planteles universitarios fuera de las asambleas, incluso universidades seculares. Mark y Hulda Buntain se trasladaron a Calcuta, India en 1954, donde ministraron a los enfermos y desamparados. Comenzaron un hospital y centro de investigación que se convirtió en Mission of Mercy. En 1958 se formó Teen Challenge, un ministerio a pandilleros y personas con adicciones. Ahora hay más de 1,000 centros de Teen Challenge alrededor del mundo. Charlie Lee fue un artista navajo afamado en el país entero, que se convirtió en uno de los líderes de los pueblos nativos americanos más conocidos en las asambleas. Millones de personas en iglesias no pentecostales experimentaron salvación, sanidad y el bautismo en el Espíritu Santo desde finales de 1950 hasta 1980. Muchos de los que vivieron esta renovación carismática se unieron a las asambleas durante este tiempo y la fraternidad se duplicó en tamaño. Fundada en 1994, Convoy of Hope ha servido a más de 62 millones de personas alrededor del mundo a través de iniciativas de alimentación, alcances comunitarios y respuestas en tiempo de desastre. La iglesia local de las Asambleas de Dios proporciona la oportunidad de ampliar nuestro alcance. Es el ambiente donde todos pueden adorar, crecer y experimentar oportunidades únicas de ministerio. El evangelismo congregacional en nuestro movimiento se realiza a través de ministerios de discipulado, escuela dominical, grupos pequeños de varones, mujeres, jóvenes y niños. Estos momentos de nuestra historia perdurarán a través del tiempo. Así como Dios obró en esas personas y en esos momentos, Él quiere obrar a través de tu vida y la mía. Al entrar en los próximos 100 años, Dios continúa escribiendo nuestra historia. Esta no ha concluido. Él todavía nos llama a salvaguardar y comunicar su evangelio. Abramos nuevos caminos, andemos en territorios inexplorados y expandamos las fronteras. Este es nuestro momento. Somos el movimiento. Somos las Asambleas de Dios. Ok. Quisiera que pongan en el chat qué les pareció ese video, un par de palabras para luego verlo. Quiero hablarles de datos, números,
de las asambleas de Dios hoy, lo que somos a nivel de alcance y impacto a nivel mundial. Estamos presentes en alrededor de 212 países, miembros, creyentes, miembros del Concilio Asamblea de Dios en el mundo, aproximadamente 70 millones de personas. Asimismo, 70 millones de personas. Somos más o menos el 1% de la población mundial. Y eso es mal contado, porque eso era hasta el año pasado prácticamente. Iglesias, hay aproximadamente 3.500.000 iglesias de las asambleas de Dios en el mundo entero. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de iglesias ya organizadas, grandes, como nuevas iglesias o más pequeñas o iglesias hijas. Pastores o ministros ordenados hay alrededor de 561.000 en el mundo entero. Hospitales se han fundado unos 8.384 en el mundo entero. Escuelas primarias, 73.947. Escuelas secundarias, 9.865. Y universidades, 6.789. Muchas universidades a nivel mundial. Y un dato que no puse aquí, y es que tenemos alrededor de 2.708 misioneros en el mundo entero. 2.708 misioneros. ¿Por qué doy estas estadísticas? Porque quiero recordarles el objetivo de las asambleas de Dios que se propuso en 1904, ser un movimiento del Espíritu Santo que alcance a cada persona en el mundo entero para Jesucristo. Al día de hoy, nuestro concilio, Asambleas de Dios, es el movimiento cristiano evangélico más grande en el mundo entero. O sea, en cuanto a cantidad de personas, cantidad de iglesias y impacto del trabajo. No existe una denominación cristiana evangélica más grande que las asambleas de Dios. ¿Por qué? Por el enfoque que ha tenido nuestro concilio de llevar el evangelio. Para que tengan una idea, Asamblea de Dios en este país, no vamos a hablar de eso, pero nació con misioneros que vinieron de los Estados Unidos a principios del año 1918, 19, por ahí, y empezaron a predicar el evangelio aquí. Es decir, estas personas que recibieron el poder del Espíritu Santo, igual que Pentecostés en Hechos 2, cuando lo recibieron no se quedaron ahí. Ellos salieron al mundo entero a llevar el evangelio. Entonces, para que tengan una idea también, datos generales, la iglesia más grande del mundo es de las asambleas de Dios. Tiene aproximadamente, en el 1980, ¿hace cuánto? Casi 40 años, tenía ya 1 millón de personas. Sí, así mismo, 1 millón de personas. La iglesia se llama Iglesia del Evangelio Pleno en Seúl, Corea del Sur. Y así sucesivamente, nuestro concilio ha sido de tanta bendición para la expansión del evangelio. Y yo me pregunto, yo me digo, y aquí tengo la nota que se las había puesto. Al día de hoy, Asamblea de Dios es la denominación evangélica más grande del mundo y que más personas ha alcanzado con el evangelio. Esto se debe a que somos una iglesia basada en el modelo bíblico del Nuevo Testamento y que lleva el evangelio de Cristo en la plenitud del Espíritu Santo. Y esa es la clave. ¿Por qué hemos crecido de esa manera? ¿Por qué tenemos ese impacto? Porque para nosotros depender, vivir llenos del Espíritu Santo es vital. Y recuerden que el que convence de pecado no es uno, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo en estos 106 años que tenemos de historia hemos crecido tanto? Por eso, por ser una iglesia que vive, que depende, que aplica el modelo bíblico del Nuevo Testamento de la iglesia. O sea, para nosotros, el modelo de los Hechos de los Apóstoles es el modelo de la iglesia, tal cual como se ve ahí, en el sentido de lo que ellos vivieron y cómo eran dirigidos. Y eso nos ha funcionado. Y me llama mucho la atención cómo de diferentes denominaciones no pentecostales a principios del siglo XX empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo y lo valoraron. Y me preocupa un poco, y les soy muy sincero aquí, jóvenes, ver que en estos tiempos parecieran algunas personas que ya no le dan esa importancia al bautismo del Espíritu Santo, a lo que produce en el creyente y lo que significa para el creyente sobre todo, lo que opera, lo que genera en el cristiano.
Y es por eso que les digo estas palabras finales. Hay necesidad de Pentecostés hoy. Tú necesitas experimentar el Pentecostés que recibieron ellos en Hechos 2. Hoy yo lo necesito. La iglesia lo necesita. Vivimos en un tiempo muy difícil y más que nunca nuestra identidad pentecostal debemos asumirla, debemos vivirla y debemos aplicarla. No tiene sentido ser cristiano sin vivir, sin experimentar todo lo que Dios tiene para ti en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, yo les motivo, jóvenes, a que vivamos esto. Y aquí tengo la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué significa ser pentecostal? Yo quiero darle una respuesta final y ya con esto concluir. Para mí, para el pastor Abel Vilar, ser pentecostal es ser un verdadero seguidor de Cristo, que vive lleno del Espíritu Santo y cumple con la misión encargada a la iglesia. Eso para mí es ser pentecostal. No es solo el hablar en lenguas o la emoción o cosas externas, es lo que comprenden un todo. Ser un verdadero seguidor de Cristo, que vive lleno del Espíritu Santo, pero que cumple con esa misión encargada a la iglesia del Señor. Así que jóvenes, aquí les dejo un listado de fuentes que consulté para esto. Ahí van a tener el link del video y otros más. Yo le voy a compartir esto por el chat de los grupos juveniles. Aquí hay un libro que recoge la historia de cómo surgió el movimiento pentecostal. Se llama Azusa, el movimiento que cambió el mundo. También, si lo quieren, el libro, me pueden escribir en privado y les puedo pasar un link para que lo puedan tener. Así que, jóvenes, Dios les bendiga. Este ha sido el mensaje que quiero dejarles hoy, identidad pentecostal. Quiero tomar unos breves minutos. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud que quisieran que les responda, tenemos un tiempito para eso. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Puede abrir su micrófono o lo puede escribir en el chat, como guste. ¿No hay preguntas? ¿Ni dudas? ¿Ni inquietudes? Ok. Yo tengo una pregunta, pastor. Dios le bendiga. Yocasta de este lado. Amén. Adelante, Yocasta. Buenas noches, pastor. Mire, mi pregunta es que yo tengo la llenura del Espíritu Santo. Llena completamente del Espíritu Santo, pero a mí me ha sido imposible todavía el hablar en lenguas. A pesar de que he tenido 2 revelaciones diferentes. En una, estaba en un culto en sueño y me impusieron las manos en la cabeza y comencé a hablar en lenguas. Y el otro día también estaba teniendo un sueño donde estaba orando y a medida que oraba hablaba en lenguas, pero físicamente no he podido hablarlo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. La llenura, yo sé que es diferente al bautismo en el Espíritu Santo, con evidencia en hablar en lenguas, por lo que usted está explicando. Y todos los días, bueno, pues tratar de estar llena constantemente para ver si algún día pues puedo desarrollarlo del hablar en lenguas, pero solamente Dios sabe ya. Ok. Bueno, eso fue más bien un comentario y tu experiencia. Sí, así como dijiste, hay que diferenciar entre el término ser lleno del Espíritu Santo y el bautismo. Pero ojo, en la Biblia hay momentos en Hechos y en el Nuevo Testamento que cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo se refiere al bautismo, pero hay momentos en que no. O sea, hay que saber entender. Ahora, en un consejo para ti que te doy, hoy no voy a entrar mucho en detalle de eso porque doy un preview, un trailer. La semana que viene hay 2 temas doctrinales más y uno de los que vamos a hablar es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco de eso, de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Excelente. O sea que el próximo sábado no te quedes. Pero en sentido general son 2 cosas diferentes. Amén. Vi que otro joven escribió, dice Edwin Luis, yo tengo una pregunta. Sí, Edwin, tu pregunta. Bueno, yo aprecio a Jesús porque somos pentecostales y que fuimos creados en este mundo para apreciarlo
apreciarlo y también creer que somos seres vivientes de este planeta y también que somos sus hijos y que los pecados que nos ayudan a deshacernos de ellos. Amén. Así mismo, Amén. Edwin. Gracias. Amén. Bueno, Amén. pues si no hay más preguntas, yo quiero que tengamos un momento para orar. Un sencillo momento final ya de oración, donde vamos a hablar con el Señor. Vamos Ujú. ahí donde tú estás a hablar con Cristo Jesús. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que así como esos primeros cristianos experimentaron eso, esa experiencia que transformó su vida del bautismo en el Espíritu, y esos creyentes a principios del 1900, que en diferentes partes del mundo fueron llenos del Espíritu Santo con evidencia de nuevas lenguas, bautizados, que tú también lo puedas recibir. Vamos a hacer esta oración hoy. Y no solo eso, vamos a orar para pedirle al Señor que cada día podamos vivir con esa llenura, esa dependencia, esa dirección del Espíritu Santo. Hay que así, que aquí donde tú estás, cierra tus ojos en este momento y vamos juntos a orar. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú nos has guiado a la verdad de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque podemos escudriñar en tu palabra, ver a lo largo de la historia lo que tú has hecho. Entender, Jesús, que tú mandaste tu Espíritu Santo para que nos dirigiera, para que nos llenara, para que sea nuestro guía, nuestro consolador. Y en este tiempo, Señor Jesús, valoramos tanto eso. Apreciamos tanto eso que tú hiciste. Gracias por plasmarlo en la Biblia. Gracias por plasmarlo en Hechos, por ser tan detallista, Señor. Pero gracias porque venimos de un movimiento, de grupo de personas que recibieron la llenura de tu Espíritu. Y hoy también nosotros, Señor, te pedimos, anhelamos y necesitamos, así como esos primeros cristianos de Hechos, así como esos cristianos del movimiento pentecostal, también ser llenos de tu Espíritu Santo, con esas evidencias de nuevas lenguas, Señor. Pero mira nuestros corazones, Señor. Mira, Padre, si hay cosas que nos impiden abrir nuestras vidas a ti, si hay pecados ocultos, Señor, que deben ser confesados. Mira, Señor, si es que hay duda en nuestro corazón, si es que hay falta de arrepentimiento. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú limpies nuestro corazón. Escudriñanos, examínanos en este instante. Y cada uno de los jóvenes, de las personas que me están viendo en este momento, toca al Espíritu Santo de Dios. Ahí donde está, toca su corazón, toca su mente. Y mira, Señor, si hay dudas, si hay cosas que no le han dejado acercarse a ti, ahora, Espíritu Santo, quita esa duda. Quita esa angustia, quita esa falta de confianza hacia tu persona, Espíritu Santo, y toca su corazón en el nombre poderoso de Jesús. Oh, kendara baroshe kendere menonshe kendara barabaroshe kei. Oh, kerebero menonshe kendara barabashu kerebero menonsha. Urra barabarabasho kendere meno kedero vendo kerebero ke. Ahí cada uno de los que están conectados ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo extiendo mis manos con fe. Y así con fe, Señor, yo oro para que ellos reciban el bautismo de tu Espíritu Santo. Con esas evidencias de nuevas lenguas, Señor. Que así como hemos visto en tu palabra y a lo largo de la historia, que así tú ahora mismo, en este instante, en el nombre de Jesús, les bautices y les llenes de tu Espíritu Santo. Dile al Señor, dile, lléname de tu Espíritu Santo. Dile, repítelo, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo. Díselo al Señor. Dile que lo necesitas, pídeselo y Él va a llenar tu vida, como Él dice en su palabra, que el que tenga sed, venga a Cristo Jesús y beba. Y de tu interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra. Así que Espíritu Santo, ahí donde está cada joven, en este instante yo te pido que tú lo toques, que tú lo abraces y que tú lo llenes. Mira, Señor Jesús, en este momento yo oro, Padre, por cualquiera de ellos que esté enfermo. Si alguno de ellos está pasando por un problema de enfermedad, algún problema de salud,
Algún problema, Señor, que esté afectando su cuerpo, su mente, sus órganos internos. Ahora enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús te vas. Ahora. Oh, kendarabasho que tendere menoshe kendarabarushe. Oh, reverebero beshuka tandarabarabashu que revero menushe que revere. El Espíritu Santo me muestra que hay una persona que tiene problemas en la sangre. Problemas no es como leucemia, pero se parece a la leucemia. El Espíritu Santo sana tus glóbulos rojos, sana tu sistema, todo lo que tiene que ver con la producción de sangre en tu cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, ahora el Espíritu Santo sana tu cuerpo en este instante. Gracias, Jesús. Mira cualquier persona que tenga ahora una enfermedad emocional, psicológica o psiquiátrica. En el nombre poderoso de Jesús, echa fuera esa enfermedad. Ahora, Cristo Jesús, por tu nombre, Jesús. Espíritu Santo, toca el cuerpo de cada joven en este instante. Toca la mente de cada uno en este momento, en el nombre de Jesús, y que reciba sanidad. Oh, que nemendore besho que reverevero menshu. Hay una joven, me muestra el Espíritu Santo, que tiene problema en su rodilla derecha. Tú tuviste como una caída y eso se te ha agravado y ya estás al punto de que casi no puedes caminar. Dice el Espíritu Santo, ahora yo sano tu rodilla derecha. Recibe sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe sanidad. Que toda enfermedad, todo hueso lastimado de la rodilla y de la pierna derecha sea sanado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh, que narama yo quiere verón que. Gracias, Cristo Jesús, porque tú estás obrando, porque sanas y haces milagros, Señor. Oh, que narama no que tendorome no quiere verushe que. Hay una joven, me muestra el Espíritu Santo, que ha estado teniendo problemas de migraña y jaqueca específicamente, que eso no te deja ni siquiera dormir. Tu sueño se ha afectado, no has podido dormir en los últimos 7 días. Específicamente, en los últimos 7 días, tu sueño ha sido muy afectado por estas migrañas y jaquecas que vienen en las noches. El Espíritu Santo toca tu mente ahora y todo problema neurológico y toda jaqueca, toda migraña se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad que pueda tocar tu cuerpo o haya venido, desaparezca ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh, kendarabarabashu keteromeno kendremenoshe. Urabarabasho ketenda kataramanushe keteromenoshe kendarabai. Ore kererendo keremenoshu katandarabarabasho keteremenoshu. Hay una joven, me muestra el Espíritu Santo, que tiene a su madre interna. En este momento, tu madre está interna, en un centro médico, un centro de salud. Dice el Espíritu Santo, ahora mismo yo toco el cuerpo de tu madre. Y ahora mismo el Espíritu Santo está tocándola a ella, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, que revero ben shoko toromendo, que deremenusha carabaro que. Ahora mismo el Señor está haciendo un milagro, joven, una joven mujer. Esta palabra. Tu madre está ahora mismo interna en un centro médico, pero ahora en el nombre de Jesús el Espíritu Santo le está tocando, está quitando esa enfermedad, esa dolencia que no la podía ni siquiera estar despierta. Tenían que ponerle sedante y calmante para que estuviera sedada por el fuerte dolor. Ahora el Espíritu Santo la toca y ella es sana en el nombre poderoso de Jesús. Llámala, desde que puedas llámala, en un ratito llámala y habla con ella para que te confirme. Llámala porque el Espíritu Santo la ha tocado en este instante y está sanándola. Oh, que nemeno sheke teremendo shureke. Hay una joven, me dice el Espíritu Santo muy claro. Hay una joven que está orando, mucha joven, una joven mujer. Estás orando por una relación de noviazgo que quieres empezar con un joven, no la has empezado, estás orando y tú le dijiste al Señor, Señor, yo quiero que esta semana, antes del domingo, tú me hables. Tú le dijiste al Señor, esta semana, antes del domingo, yo quiero que tú me digas sí o no, si ese joven es para mí o no. Tú le dijiste al Señor que esta semana te hable. Te dice el Señor que ese joven no es. Que ese no es. Ese con quien tú estabas orando y a quien tú le pediste al Señor que te respondiera esta semana, te dice el Señor, ese joven no es.
Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú obras con poder. Yo te pido, Señor, que sea aquí ahora alguna persona que ha escuchado este mensaje, ahora tocas y abres su corazón, Señor, para que te reciba como su Señor y su Salvador. Yo tengo que hacer un llamado y una invitación, y es preguntar si hay alguna persona hoy que te conectaste hoy en el culto o la segunda u otra ocasión, pero aún no has recibido a Cristo en tu corazón. Si Cristo aún no es el centro de tu vida, si no lo has recibido como tu Señor, hoy yo te invito a que tú abras tu corazón a Jesús para que Él quite tus pecados, te salve y te dé la vida eterna. Si tú quieres a Cristo en tu corazón, siendo tu Señor, tu Salvador, yo quiero pedirte que ahí donde estás, tú cierres los ojos y con mucha fe ores junto a mí. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Repite conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú quitas mis pecados y que tú me das la vida eterna. Yo te recibo como el Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y creo que tú me salvas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Espíritu Santo, oro por estas personas que en este momento han creído en ti. Yo clamo para que en este instante tú les des fortaleza y que reciban liberación de toda atadura satánica en el nombre poderoso de Jesús. Que toda opresión demoníaca que no le ha dejado estar en paz se vaya ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo Jesús.